Gloria a Dios. Y Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Espero que sigan orando por mí también. Amén, amén. Y Dios les bendiga. Y nuestro hermano puede traer el consejo de la palabra en este día. Vamos a poner atención. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén, Amén. amén, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, mi Dios. La paz de Cristo, hermanos. Amén. Paz de Cristo una vez más. Démosle ese aplauso al Señor porque Él es bueno, porque Él está aquí con nosotros, porque Él es precioso. Porque Él es precioso y es maravilloso, ¿verdad? Amén, amén. Así es. Así es, así es. Dios es bueno, Amén. buenísimo. Amén, amén. Decía nuestro hermano Miguelito que no hay que avergonzarnos del Evangelio, ¿verdad? Jamás, jamás. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Jamás. Amén. Que la gente sepa que somos nosotros cristianos Amén. de verdad. Amén. Amén. Para la gloria. Que no nos da pena que la gente sepa, que nadie que lo sepa. Bendito el Señor Jesús. Que Dios nos ayude. ¿Verdad? Amén, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, a dar testimonio siempre donde sea que estemos y vayamos. Amén. Y cuando se nos pregunte, ¿verdad? Porque no hay que colgarnos un papel para decir que somos cristianos. Nuestras palabras, nuestros hechos lo dirán. Amén, amén. ¿Sí? Así anunciamos el Evangelio. Amén, hermano. Bendito el Señor. Bueno, vamos a orar. Ya parece que ya mi esposa Gloria a Dios. pasó con los niños a darles una enseñanza. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que el Señor le ayude, ¿verdad? Y les dé algo bueno. Amén. Sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Sí, amén. Gracias. Claro que extrañamos a nuestro hermano Jacinto y su familia. Algo ha de haber ocurrido. Esperamos que no sea serio. Amén. El hermano Emilio se reportó, pero dijo que andaba viéndolo de un carro con un amigo y algo así. Bueno, el Señor sabe, ¿verdad?, la necesidad. Así es. El Señor nos ayude siempre en todo. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a enseguida a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Oremos ahí donde usted se encuentra, por favor, cierre sus ojos y ore conmigo. Señor Jesús, gracias una vez más le pedimos en este momento. Dios mío, mi Dios amado, mi amado Jesús, le pido por favor, Señor, que bendiga las ofrendas, los diezmos que se colectan en esta iglesia, Señor, para honra y gloria de su nombre. Dios mío, le pido por favor que bendiga las manos que los han traído, sus trabajos, Señor Jesús, que siempre los tenga con buena salud para desarrollar sus habilidades y sus trabajos siempre, Señor, Padre Santísimo, y que aumente, Señor Jesús, sus finanzas, que cada día sean de más rendimiento, Señor, que no falte nunca el alimento en sus mesas, ni ninguna necesidad, Señor, haya en sus vidas, conforme a sus riquezas de gloria, que supla toda necesidad, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por la visita de la familia de Raquel, Señor. Oh Dios mío, gracias por los frutos de nuestra hermana Ramoncita Pasos hasta Mazatlán, Señor, que ella siempre está pendiente. Gracias le damos, Señor, por su paz, por su misericordia, su bondad para conmigo y mi familia. Le pido por favor en esta hora, Señor, que me dé gracia para, Señor mío, para compartir su palabra. En el nombre de Jesús, abra mi boca, Señor, con libertad para hacerlo. Siempre, Señor, lo hago, Señor, por la fuerza que usted me da, Señor mío. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén y darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos y familia que se encuentra aquí. Amén. Quiero invitarlo por favor al libro del profeta Isaías, Aleluya. el capítulo 6,
Si alguien puede compartirle ahí la escritura allí a Heidi, y, ¿verdad? Y los que no traen Biblia, por favor. Y bueno, nuestra hermana Brenda, ella escucha. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, vamos a leer del 1 al 8. Pero más que nada el tema se encuentra entre los versos 6 al 8. Amén. Amén. Ya cuando lo tengan, díganme Amén. amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Amén. 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 Bien. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8, en el nombre de Cristo Jesús, dice así: en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, o Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse dándole gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle gloria a Dios, Gloria a hermanos. Dios. Bueno, Aleluya. tenemos aquí una escritura muy hermosa donde claramente vemos una experiencia de un hombre llamado Isaías, hermanos míos, y nos damos cuenta que él tuvo un encuentro con Dios. Amén. Amén. Yo quiero hablarles de parte del Espíritu Santo el tema un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios produce santidad y arrepentimiento. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, nunca vuelve a ser lo mismo. Nunca volverá a ser la misma persona. Aquellos que en algún tiempo de la vida han frecuentado congregaciones o iglesias, a veces no se miran en ellos frutos dignos de arrepentimiento por la razón de que no han encontrado la presencia de Dios. No han tenido una presencia íntima con el Dios de la gloria. No han experimentado su poder. No han experimentado su gracia. No han experimentado el amor divino en sus corazones. Entonces, pues obviamente que no va a haber ningún cambio en las personas que cerraron, digamos en este caso, como un ejemplo, su corazón a la presencia de Dios, hermanos. Por eso cuando alguien predica en la calle, como su servidor lo ha hecho en algunas ocasiones, o en algún parque, vemos que mucha gente oye, pero no pasa nada con ellos.
Entonces, obviamente se debe a que ellos no quieren un encuentro con Dios. Pero aquí tenemos a un hombre llamado Isaías, el cual da testimonio de lo que ocurrió en su propia vida. Y después de haber tenido ese encuentro con Dios, él aceptó un llamado. Él aceptó un llamado que le hizo Dios. Dios quería enviarlo a dar las buenas nuevas, hablarle a su pueblo que tenía labios inmundos, dijo el profeta. Pero veamos esto, hermanos, con más detalle, porque en esta escritura nosotros podemos ver los datos que da el profeta Isaías. Él dice, en el año que murió el rey Usías, déjenme decirles algo rápido. Usías fue uno de los reyes más buenos que había allá en Israel. Un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hizo muchas cosas muy buenas en su gobierno como rey. Pero al final tuvo un final triste, trágico, porque se llenó de soberbia su corazón, dice, y hizo cosas que no eran agradables para Dios. Qué triste, ¿no? Que una persona conozca bien las cosas de Dios y al final termine condenado. Qué triste es que una persona camine años y años y años con Dios, pero al final decide caer en pecado o irse al pecado y todo lo que hizo fue en vano. Qué triste, ¿no? Pero qué bonito es cuando una persona camina por años y años y años en el pecado, pero de pronto decide encontrarse con Dios y caminar de la mano del Señor por el resto de su vida. Allí hay perdón, allí hay gracia, allí hay amor, allí hay cosas muy bonitas de parte de Dios por haber tomado esa decisión. ¿Me están comprendiendo? Amén, amén. Amén. Nadie que haya tenido una experiencia real con Dios vuelve a ser igual. Nosotros podemos verlo en la Biblia. Por ejemplo, Moisés, cuando él no conocía de Dios, tenía 40 años. Nomás oía hablar de Dios, pero él no había tenido una experiencia con el Señor. Un día el Señor se le apareció en una zarza ardiendo, que ardía y no se consumía. Y él fue a ver, dijo, ¿qué será eso? Entonces la voz que salió de aquel fuego, hermanos, que ardía y no se consumía, de aquella zarza, le dijo, ¡hey! Párate allí, dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés obedeció. Porque Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Oyó la voz de Dios. Escuchó a Dios. Y a partir de ese momento Moisés ya no volvió a ser igual, hermano. Fue transformado. Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, él llegó a ser hasta un asesino. Usted sabe la historia, el testimonio. Él había matado a un egipcio para defender a un hebreo, y pensó que nadie lo había visto, pero el primero que lo vio era Dios. Y otros más cuando le dijeron, ¿y tú qué te crees? Si ya supimos que mataste a un egipcio. Entonces dice que él huyó por 40 años al desierto, y allá en el desierto Dios empezó a tratar con él profundamente, hermanos. 40 años huyendo en el desierto, imagínese usted. 40 años literales. ¿Cuántos aguantaríamos alguno de nosotros allá en el desierto? En el desierto no hay agua, ni hay alimentos, no hay tiendas para ir a comprar, no hay lugares como árboles grandes como para ir a resguardarnos de los rayos del sol. Esas cosas, hermano. Quizás haya piedras grandes, haya cuevas ahí donde se pueda refugiar una persona, pero va a sufrir, diga conmigo, va a sufrir en el desierto. Esta vida es un desierto, hermanos y hermanas. Esta vida es algo que ofrece, lo único que ofrece es dolor, es muerte, es sufrimiento. Pero el que ofrece vida y vida en abundancia se llama Jesucristo, hermanos queridos. Y Él ofrece paz también. Él ofrece reposo para aquellos que viven, hermanos, con dolencias, con persecuciones, con aflicciones en la vida. Amén. Esperanza para todas estas cosas. Espero que me vayan entendiendo. Por ejemplo, también en el tiempo de Jesús había una mujer llamada Magdalena, ¿se recuerdan?
Magdalena era una mujer que había tenido varios hombres en su vida, dice la Biblia. Pero cuando se encontró a Jesús y él le dijo, ¿dónde está tu marido? Ella le dijo, pues he tenido varios. Y con el que vivo ahora, pues no es mi esposo, le dijo ella. Y él le dijo, bueno, todo eso ya lo sé, ¿verdad? Pero llegó el momento en que en la conversación el Señor le dijo, dame agua de beber, literal. Amén. Y ella le dio, entonces él le habló de un agua que sacia la sed del alma, le dijo. Él empezó a hablar y ella se le olvidó a lo que iba y dejó de afanarse en lo que estaba haciendo, y fue ella misma a contarle a todos los de su pueblo lo que Jesús le había hablado. Dijo, me habló un profeta, me habló un hombre que parece profeta, me descubrió toda mi vida. Porque el Señor le dijo que él sabía que había tenido 6 varones, 6 hombres, ¿verdad? Y con ninguno había hecho una vida estable. No se había casado de otra manera. Entonces, hermanos, María Magdalena fue transformada. A partir de ese momento ella ya no regresó a la vida que ella tenía, sino que se empeñó en seguir al Maestro, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero veamos a detalle esta escritura tremenda, poderosa, que nos enseña varias lecciones. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Todos sabemos que en el cielo de Dios, amén, en la eternidad solamente existe un trono. No hay 2 o 3 ni más. No. Solamente hay un trono y únicamente un Dios alto y sublime. Un Dios santo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, el único. No existe nadie más. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que Isaías estaba viendo algo, tuvo una visión muy grande referida a la majestad y a la santidad del Señor nuestro. Amén. Pero dentro del perfil de Isaías nos damos cuenta a través de esta escritura un detalle muy importante de su vida, del perfil de Isaías. Nos damos cuenta de que él era un hombre humilde, era un hombre temeroso de Dios, tenía un temor a la presencia de Dios, tenía mucho temor a la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vea lo que dice, por encima, lo que describe Isaías. Por encima de él había serafines. Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Fíjese bien, con 2 alas cubrían sus rostros, porque estaban frente a la presencia de Dios, y nadie puede mirar a Dios, dice la Biblia. Amén. Amén. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Sus pies. Amén, hermanos. Amén. Y con 2 volaban, dice, en el firmamento, allá en la eternidad de Dios. Ellos contemplaban la hermosura de Dios, pero hablaban entre ellos y decían entre ellos mismos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Se daban cuenta que como criaturas divinas, como criaturas en la eternidad del Señor, amén, ellos podían adorar, pero no podían estar viendo al Señor, porque podían morir instantáneamente. Así lo dice la palabra de Dios, que nadie tiene la capacidad de mirar a Dios, hermanos. Amén. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así dijo Isaías. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, fíjese lo que dijo Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Una experiencia tremenda, hermanos. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. Era un grito de terror, literalmente. Un grito de terror, hermanos, según la teología. Amén.
El significado teológico de esa frase es: ay de mí, estoy deshecho, estoy desintegrado, dijo Isaías. Porque él sabía que nadie que tuviera una experiencia con Dios iba a poder verlo. Porque para tener una experiencia con Dios es por fe. Es, hermanos míos, es por la fe que Dios nos produce en el alma. Esa es la experiencia que nosotros tenemos y hemos tenido. ¿Cuántos han tenido una experiencia aquí con el Señor? Amén. Isaías entendió el verdadero carácter de Dios. Hay personas que hablan mucho de Dios, inclusive predicadores, pero no conocen el carácter de Dios. Aleluya. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos esto? Porque no saben ni quieren tampoco conocer sobre la santidad de Dios y lo que Él quiere también de su iglesia. El Señor, que es santo, quiere que seamos santos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando una persona, cuando un enseñador, cuando un pastor, cuando un predicador, un ministro de la palabra no enseña santidad, entonces no le interesa la santidad. Esconde algo muchas de las veces. Por eso nunca va a enseñar santidad. Y ¿quién podrá esconderse de la presencia de Dios? Dice la Biblia, hermanos. Nadie, obviamente. Aleluya. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Ya lo vamos a ver ahorita. Amén. Entonces Isaías se dio cuenta de que era un hombre mortal, un hombre humilde, un hombre de labios inmundos, una simple persona. Pero esa simple persona era íntegra y justa, ¿verdad? Cosas que muchas de las veces nos faltan a nosotros, mis queridos hermanos. Y debemos aprender a ser justos y a ser íntegros en esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas personas que no entienden sobre la santidad de Dios generalmente viven escondiéndose del Señor. Viven escondiéndose de Dios. Amén. Pero al que se acerca a la santidad de Dios, el que comprende esa doctrina, siempre va a reconocer su condición espiritual. La condición en la que vive, hermanos, dicho de otra manera. ¿Sí? Y esa persona va a temblar y va a reconocer que necesita al Señor en su vida. Amén, amén. Y no va a poder justificar sus pecados. Jamás. No es posible hacerlo cuando no se entiende la santidad. Amén. Hay una frase en el mundo que dice: nadie es perfecto, oiga. Y es verdad. Nadie ha sido perfecto en esta vida. ¿Verdad que no? ¿O sí? No podemos decir que hay alguien perfecto en esta vida. El único que fue perfecto fue Jesús como persona, como humano. En su naturaleza humana. En Él no hubo tacha, en Él no hubo pecado, en Él no hubo ninguna falta, nada lo que es relativo a la humanidad. Porque Él es el postrer Adán, dice la Biblia. Él es perfecto, hermanos. Y fue perfecto hasta la muerte. En la muerte murió por nosotros, en la cruz murió por nosotros. Y dice que Él llevó nuestros pecados a la cruz. Cuando recibió el juicio como humano allá, no fue juzgado por los pecados que en Él había, sino por los pecados de nosotros que Él llevó hacia la cruz. Por eso hubo justicia y por esa razón es de que podemos ser salvos ahora por gracia, mis queridos hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Generalmente las personas juzgamos a los demás por lo que vemos. Y siempre andamos con excusas diciendo: pues él es peor que yo, o ella es peor que yo. Yo soy mejor que él o que ella. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que nosotros podemos pensar. Eso es lo que quizás una persona puede estar pensando de sí misma. Pero hay uno llamado Jesús que todo lo ve. Y Él sabe qué tan íntegros somos. Yo puedo señalar los pecados de una persona con todos los dedos de mi mano, pero ¿qué tal si yo tengo más que esa persona? Entonces lo que debo hacer mejor es, mire, poner un zipper a mis labios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta?
Nadie es perfecto y nadie puede decir, yo tengo más o menos defectos que tú. No, todos somos faltos. Pero hay una gran diferencia entre lo que es una persona que no ha recibido el Evangelio y que no se ha arrepentido y que no ha recibido el perdón de pecados en el bautismo, con aquellos que ya hemos dado ese paso de obediencia. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, preparar nuestros corazones para hacerlo, ¿verdad? Porque Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Bendito el Señor. Démosle gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Dijo el profeta Isaías, entonces dije, ay de mí. Fíjense cómo Dios es tan grande, tan bueno, tan hermoso. Le permitió ver su gloria. Le permitió que viera sus faldas que cubrían el templo, dice, y estaba sentado en un trono alto y sublime. Qué experiencia tan grande, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, hermano, yo le vi las manos a Dios. Y yo digo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué color son? Son blancas, blancas, me dicen. Es pura imaginación, hermanos. Esa es imaginación nada más. Fantasías. Alucinaciones de hombre. Porque nosotros vemos al Señor, pero por fe. No podemos, la Biblia prohíbe imaginarnos tan siquiera cómo es el Señor. No tendrás no tendrás imágenes de Dios, dice el mandamiento. Así lo dice o no lo dice, hermanos. Aquellos que tuvieron el privilegio de ver a Jesús cuando vino Dios a la tierra como hombre, oiga, pues qué bendición tan grande, ¿no? Pero dice la Biblia que después que resucitó el Señor, que murió allá en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, Él se presentó vivo, dice, por 40 días hablando del reino de Dios. 40 días consecutivos estuvo hablándole con los que se presentó, especialmente los discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Fíjese qué tremendo. Muchas personas quieren ir al cielo, todas las personas quieren ir al cielo, la mayoría, pero pocas quieren ir al reino de Dios o entrar al reino de Dios. Es una gran diferencia, hermanos. Ya luego les voy a estar compartiendo sobre ese detalle que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Pero le decía que mucha gente que no entiende la santidad de Dios, amén, vive escondiéndose del Señor. Isaías estuvo dispuesto a todo cuando tuvo un encuentro con Dios. Y él pensó, me voy a morir. Pero no fue así. Fíjese qué bonito. No fue así. Porque él sabía la escritura que decía que nadie puede ver a Dios. Dios mismo lo había dicho en la ley de Moisés, que aquel que lo viera no podía seguir viviendo. Amén. Amén. Entonces Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué estaba diciendo? Que él era igual que ellos, aunque era profeta, fíjese. Qué tremendo, ¿no? Bendito Dios, soy igual que los demás, dijo. Ay, Señor, mi Dios. Entonces, hermanos, dice que él cuenta, ¿no? Dice Isaías, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bendito Dios, aleluya. Entonces de pronto viene, cuando lo oyen los serafines que decían, santo, santo, santo. Vea lo que dice el verso número 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Oiga, ¿qué tenía en sus manos el serafín? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Estaba caliente, ¿no? Yo creo que sí estaba caliente. Muchos teólogos dicen que es algo simbólico lo que sucedió allá, pero no es así, hermanos. Claramente que no es así, sino que fue un carbón especial que Dios tenía preparado en ese instante para quemarle los labios inmundos, en este caso al profeta Isaías. Amén, hermanos, aunque muchos dirán lo contrario, ya que luego miren el video, pero esto fue literal. Amén. Amén. ¿Y por qué fue literal? Porque los serafines son verdaderos, existen, son reales. Y sobre todo porque Dios también es real. Y Dios tenía un llamado especial para Isaías.
Y aquella experiencia no era una fantasía, no era una imaginación del profeta, sino que era algo real, una experiencia verdadera. Amén. Dice, y tocando, verso número 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una referencia al bautismo, al fuego del Espíritu Santo de esta dispensación. Solamente el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo puede quemar toda inmundicia, toda maldad, toda concupiscencia, mis queridos hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, a través de esta escritura nos damos cuenta, hermanos, de varias cosas. Número 1, que un encuentro con Dios produce verdadero temor. Un encuentro con Dios produce verdadero temor y descubre nuestra verdadera identidad. ¿Verdad que sí? Amén. Nadie es capaz, por ejemplo, de aborrecerse a sí mismo y reconocer que es egoísta o ambicioso o codicioso o envidioso o celoso del éxito de otros. Porque siempre miramos a los demás y creemos que nosotros somos mejores. Que creemos nosotros que lo que dijo el Señor Jesucristo cuando habló del fariseo y del publicano. ¿Ustedes se recuerdan? Los dos oraban, dice, allá en el templo, allá en la sinagoga, perdón. Dice que estaba un fariseo allí y un publicano de aquel lado. Y el fariseo oraba a su modo y el publicano oraba también a su modo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero el fariseo decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel, como el publicano. Digo, ese no merece que lo salves, no merece que lo bendigas tú, Señor, decía el fariseo. Yo sí cumplo la ley, yo ayuno, yo oro y traigo los diezmos de todo, decía. Y aquel no, aquel cuando quiere viene acá, ¿verdad?, cargado de remordimientos, y viene y ahí está hincado ahí hablando contigo. Aleluya. ¿Qué es eso?, decía el fariseo. Pero el publicano dice que se daba golpes de pecho, hermanos, y decía: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, a ser diferente, ayúdame, Señor. ¿Cuántos pueden entender eso, mis hermanos? Entonces, un encuentro con Dios siempre va a producir verdadero temor y descubre la verdadera identidad de una persona. ¿Sí o no? Así dijo Isaías. Él reconocía que tenía su boca inmunda. Necesitaba que Dios pusiera un sello en sus labios. Amén. Ya que él sabía que como persona necesitaba una pureza de alma para poder, una pureza de corazón para poder hablar y profetizarle a un pueblo de labios inmundos. Imagínese usted, qué bonito. Qué responsabilidad tan grande el hablar y transmitir la palabra de Dios. Ahora cualquiera lo hace y ni siquiera ha sido llamado a hacerlo. Simplemente porque alguien lo puso allí en el altar a predicar, o simplemente porque ve allí algo de negocio en las iglesias, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Oiga bien lo que le voy a decir. El Espíritu Santo, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, y le estoy hablando de santidad en este caso también. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, el Espíritu Santo puede constreñirlo para reconocer todos los errores que hay en su vida y pedir misericordia. ¿Está claro? ¿Y eso qué significa? Alguien puede preguntar. Bueno, que el Espíritu de Dios es el único que puede hacernos ver nuestros propios errores, no los de los demás, porque somos muy buenos para eso. También puede ayudarnos, hermanos, a ver los caminos torcidos en los que andamos caminando, a veces sin siquiera reconocerlo. Es verdad, Señor. También puede ayudarnos, hermanos, puede enseñarnos la verdad de seguir creyendo que todos nuestros errores, hermanos, todos nuestros errores
se deben a que nos gusta vivir como queremos y como podemos. Eso lo descubre el Espíritu Santo en un encuentro. Amén, amén. O sea, llega un momento en que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro propio corazón y nos va a decir: estás caminando mal, Amén. vas por un camino torcido, Amén, amén. vas por un camino equivocado, Es así. por allí por donde vas caminando no está bien. ¿Y qué va a hacer? El Espíritu Santo lo va a constreñir a uno, le va a tocar el fondo del alma, lo más íntimo del alma, para arrepentirnos, Aleluya. si es que queremos hacerlo, mis hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Esto es muy importante y poco se predica en las congregaciones. Se habla de muchas cosas menos de santidad, porque hablar de santidad, déjeme decirle algo, esos son temas muy enchilosos que a veces los pastores evitan porque se van a ofender los que van a oír. Ya no van a venir. Y a veces el resultado es así, hermanos. Así es el resultado. Porque Dios tiene una purificación para esta dispensación. Por si usted no lo sabe, deje decirle a manera de profecía, no una profecía, sino a manera de profecía. En las iglesias, en todas las iglesias apostólicas y las que verdaderamente alaban al Rey Jesús, va a haber una purificación últimamente. Va a haber muchos que van a preferir salirse de la congregación por estar predicando santidad, los líderes, hermanos. Y van a irse a buscar lugares donde no se hable de eso, donde no se descubra el pecado, donde la gente decida seguir viviendo como quiere y hermano, aunque eso lo lleve a la condenación. Eso es muy duro lo que le digo yo. A mí me duele el alma decirlo, pero esa es una realidad. La verdad. Pero un encuentro con Dios siempre va a producir temor. Y el verdadero temor produce, hermanos míos, que Dios obre de una manera para dar libertad, para no seguir siendo esclavos del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Paz de Cristo, hermanos. Gloria. Dios nos dio a nosotros una boca ahora como hijos de Dios. ¿Sabe para qué? Para adorarlo, para exaltarlo, para darle gloria, para decirle gracias, Señor, por haberme quitado la inmundicia de mis labios, por haberme hecho libre de la mentira, porque ahora conozco la verdad, Señor, porque ahora puedo ver. Antes estaba ciego y iba ahí siguiendo a guías ciegos de ciegos. Ahora puedo ver claramente que sigo la palabra de Dios, porque esa es nuestra regla en esta iglesia. La palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Está claro que el Señor Jesús quiere hacer cosas, seguir continuando haciendo cosas importantes en nuestros corazones, darnos mejores experiencias, porque Él quiere enderezar nuestros pasos, hermanos queridos y preciosos, y llevarnos a las sendas antiguas de la santidad. Él está muy interesado en cambiar nuestras vidas. Él está muy interesado en cambiar o transformar nuestros corazones para que no sigan fracasando, sino que vivan de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, con usted, conmigo, con nuestra familia. Ese es el propósito de Dios. Sí, Señor. Para eso Él habla a través de la palabra del Señor, a través de la palabra, lo que es la Biblia. Para eso Él tiene siervos que van a predicar la verdad. Para ese propósito, hermanos amados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aleluya. El profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios y ya no volvió a ser igual. Él fue transformado. ¿Saben por qué? Porque le dio las llaves de su vida al Señor. Aquí están las llaves, Señor. Así como usted tiene su llavecita para su casa, ¿verdad? Nadie más la puede abrir más que usted con esa llave. Bueno, también hay una llave del alma, y esa llave hay que dársela al Señor, ponérsela en la mano. Tenga, mi Señor, controle mi vida, ayúdeme a seguir sus pasos, a oír su voz, a escucharlo, Señor. Quiero vivir, Señor, en su voluntad. Yo creo que eso hizo Isaías, ¿no cree usted? Veamos lo que dice una vez más Isaías 6, del 6 al 8.
Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Oiga, qué bonito. Santo. Qué precioso saber que ya Dios no nos va a culpar de nada, hermanos queridos, porque ya Él hizo la obra. Bendito Dios, aleluya. Que Él ya nos hizo libres de pecados. Que ya recibimos el perdón de pecados, como dice Hechos 2:38, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios, aleluya. Aleluya. Dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Después oí la voz del Señor que decía: aquí viene algo especial para usted y para mí. Fíjese bien. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías: Aleluya. heme aquí, envíame a mí. Envíame. Gloria a Dios. Ustedes y yo tenemos un trabajo muy especial, mis amados hermanos. Amén, amén. Y es que nosotros debemos continuar llevando el Evangelio y las buenas nuevas a nuestra casa, a nuestra familia, Amén. a nuestros hijos, Sí, amén. a los que nos rodean, hermanos, Nuestro nieto. a los que están ahí alrededor de nosotros, hablarles del Señor, hablarles del perdón divino, hablarles de una transformación que se produce cuando se tiene un encuentro con Dios. Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Ya la puerta de los gentiles se está cerrando. Sí. Ya la profecía se está cumpliendo, ya el gentilismo ya está, casi todo el gentilismo, todo lo que son los gentiles, hermanos, ya oyeron el Evangelio. Amén. Y la puerta está a punto de cerrarse con la venida de Cristo a levantar su iglesia. Sí es, hermano. Sí es. Entonces es prioridad en nuestra vida hablarle a los demás. Amén, hermano. Pero hay que estar bien santificados para hacerlo, para que no nos den en la cara con la misma palabra de Dios, mis amados hermanos. Para que no nos digan, pues a ti no se te ve nada. Amén, hermano. Cierto. Amén. Para que no nos digan, no, pues para ser como tú. No, Ayúdanos, Señor. que el Señor nos ayude. Amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Cuando Isaías habló con Dios en el encuentro que tuvo, Dios no le respondió: ya ponte serio, Isaías, ya no te tortures. Aleluya. Ya no. No, hermanos, Dios inmediatamente le envió un ángel con un carbón encendido que se lo puso en la boca para limpiarlo. Porque Dios es bueno. Amén. Porque fácil hubiera sido que el Señor lo hubiera dejado allí, Isaías se hubiera condenado. Pero no, Dios no quiere condenar a nadie. El propósito de Dios según el Evangelio es que nadie perezca, que nadie sea condenado ni condenable, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos se arrepientan y reciban perdón de pecados. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno fue preparado para el diablo y sus demonios, no para la gente. Pero hay gente que ha decidido mejor irse por su propia voluntad allá. Entonces rechaza a Dios. No, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Un ángel tomó aquel carbón encendido con tenazas, aquel carbón ardiendo, ¿verdad? Porque ahora sí que el fin justifica los medios, ¿verdad? Sobre lo que es la santificación y la purificación. Pero nosotros sabemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Isaías fue un hombre genuino que reconocía su condición espiritual. Es lo mismo que dice el proverbio: el que encubre sus pecados, si hubiera hecho Isaías, imagínense, el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, Amén. Alcanzará misericordia. alcanzará misericordia. Qué lindo es el Señor. Amén. Dios, Amén. aleluya. Qué bueno es el Señor, Amén. ¿verdad? Nosotros nunca podríamos decir que nunca hemos ofendido a Dios. Sí lo hemos ofendido al Señor. Amén.
Pero Él ha sido tan hermoso cuando de rodillas le pedimos y con lágrimas de arrepentimiento le decimos, Señor, perdóname, Padre Santo, es cierto, lo hice. Aleluya. Entonces ahí empieza a obrar el Señor porque ve el corazón Amén. genuino, Amén, amén. contrito y humillado. Yes. Ahí mira el Señor la condición en la que estamos hablando. No hablamos por hablar, sino que demostramos con hechos. Damos evidencia de un verdadero arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento se llama eso, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Querido hermano y hermana, Gloria a Dios. yo le voy a decir algo. Dios le hizo una pregunta al profeta Isaías después de que tuvo aquel encuentro. Inmediatamente que limpió sus labios inmundos, le dijo al Señor a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? El llamamiento. Dios nunca va a llamar a nadie que está en pecado. Nunca. Eso no es posible. Dios tiene que llamar a los que ya ha santificado y está santificando. Están en el proceso de santificación. Yo le digo esto. Usted como santo de Dios, porque así lo mira el Señor. Usted como santa de Dios, si usted desea ser usada por el Señor, lo primero que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es reconocer que somos faltos, que tenemos defectos. Sí tenemos. Pero lo mejor es rendirnos al Señor. Amén, amén. Darle el control absoluto a Dios, Yes, Señor. yes. para que Él nos dirija, Amén. para que Él nos guíe, para que Él nos alumbre el entendimiento, Amén, amén. ¿verdad? Entonces vamos a ser usados por Dios cuando nos humillamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Aleluya. Lo que usted diga, Señor. Sí, Señor. Entonces el Señor va a ver la sinceridad de nuestras vidas y vamos a hacer cosas maravillosas de parte de Dios, hermanos queridos. Amén, amén. Había en el Nuevo Testamento, dice en el libro de los Hechos, hermanos, cuando se empezó a predicar la verdad y el Evangelio apostólico, había que todavía estaban en vida los apóstoles, había un matrimonio que tenía apariencia de santidad. Cierto. Fíjense nomás, como hay muchos en las congregaciones, Es así. pura apariencia. Pero esta pareja dice que ellos un día tenían de qué vivir bastante, y un día vendieron una propiedad y trajeron, dice, ¿verdad?, al apóstol Pedro y los demás el dinero que traían para ser repartido conforme a las necesidades de aquellos tiempos. Fíjese, pero ellos habían vendido por una cantidad y llegaron diciendo que era otra. Entonces tenían nada más apariencia de santidad Ananías y Zafira. Cuando llegó Ananías y hizo aquello, él trajo el dinero, el apóstol le dijo, ¿por qué has querido mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo dijo, hermana? Entristecer. ¿Por qué has entristecido al Espíritu Santo con tus mentiras? Le dijo. Amén. Imagínense. Y dice que al instante cayó muerto Ananías. Qué tremendo aquello, ¿no? Porque muchos pretenden burlarse de Dios. O sea, con conciencia, pues. Es así. No es por ignorancia, sino con plena conciencia quieren burlarse de Dios y Dios no puede ser burlado, dice. Nunca. Luego al ratito ya cuando venía Zafira, también quiso hacer lo mismo. Fíjense, se pusieron de acuerdo el hombre y la mujer, ¿verdad? Para mentirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que estaba moviéndose ahí en los apóstoles. Entonces, hermanos, aquello que estaba sucediendo era algo terrible, porque cuando vieron todo lo que sucedió, todos los que estaban viendo allí, toda la gente, todos los hermanos, imagínense el terror que se apoderó de sus corazones. Imagínense que alguien aquí, por ejemplo, que el pastor cayera muerto ahí por esconder pecados. ¿Qué pasaría con su vida? ¿Qué pasaría con usted? ¿Cómo evaluaría su condición espiritual usted, hermano o hermana?
Sería tremendo, ¿no? Aleluya. Pero gracias a Dios que estamos en un tiempo maravilloso llamado la gracia. Y que nosotros podemos caer de rodillas, hermanos, para pedirle al Señor misericordia y para pedirle perdón por aquello que de alguna manera muchas de las veces hacemos o estamos haciendo, pero que ya no queremos hacer, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aleluya. Un encuentro genuino con Dios, ya para concluir, siempre va a producir lo que pasó con Isaías. ¿Y qué fue lo que produjo en Isaías? Gloria a Dios. Sensibilidad. Levante una mano y diga sensibilidad. Sensibilidad. Lo hizo sensible a la voz de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Su corazón se hizo blandito a la voz de Dios. Gloria. Amén. Su corazón Ayúdame, Señor. fue transformado, hermano y hermana, de tal modo que cuando él dijo, bueno, ¿y ahora a quién voy a enviar para que sepan lo que yo quiero para el pueblo? Para que sepan lo que yo quiero con las almas, para que sepan que yo tengo misericordia, para que sepan que yo quiero salvar a los pecadores, para que ¿a quién voy a enviar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice amén? Isaías dijo, Santo. heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Y así fue. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense, hermano, qué hermoso, Aleluya. qué precioso es servirle a Dios, ¿no cree usted? Amén, amén, hermano. Amén, amén. Aleluya. Mire, cuando le dije que cuando la gente se esconde de Dios es porque no entiende sobre la santidad. Así es. En este caso vemos que el primero en hacerlo fue Adán. ¿Usted se acuerda? Por esa razón es que nosotros somos de naturaleza pecadora. Él se escondió cuando se dio cuenta que tenía pecado. Se escondió de la presencia de Dios. Mucha gente sigue haciendo lo mismo. Se sigue escondiendo de Dios. No quiere que Dios descubra su vida espiritual con la palabra. No quiere reconocer que necesita al Señor. Que Dios nos ame. Ajá. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque gracias a esa palabra hermosa, a esta palabra que santifica, que libera, que transforma, estamos aquí en esta congregación para darle la honra y la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a la doctrina del arrepentimiento. Gracias porque solamente Él pudo transformar nuestras vidas Solo Él, hermano. Solo Él. y Él quiere seguir haciéndolo. Amén, amén. Póngase de pie, por Gloria a favor. Dios. Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bonito es tener un encuentro con Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Yo le quiero pedir a usted en el nombre del Señor Jesús que cada que venga a este lugar procure tener un encuentro con Dios. Procure tener un encuentro con Dios. Su vida se va a beneficiar. Su vida va a ser transformada. Su vida va a cambiar. Y cuando Dios cambia muchas cosas, lo hace con el propósito de bendecir. Sí, amén. De bendecir. Amén. Ya, para finalizar. Dicen que una vez una monja, yo no sé si usted ha escuchado ese testimonio, pero es un testimonio poderoso de una mujer que fue monja. Escapa por tu vida se llama el testimonio. Y entonces dice que cuando ella empezó cuando ella salió de allá del convento en el que estaba, dice que ella hizo muchas preguntas. Pero un día llegó un predicador de Puerto Rico hasta allá, hasta por allá, no sé dónde, en Colombia o Venezuela, por allá en Brasil. Llegó y le llevó la respuesta, dijo, ¿verdad que tú preguntaste esto y esto y esto y esto y esto y esto? Imagínense todos las miles de millas que hay de aquí hasta allá, de Puerto Rico hasta por allá, a la selva del Brasil. Y aquella mujer que era monja, le dijo, sí. Bueno, le dijo. La respuesta es de que Dios me ha enviado contigo, le dijo. Dice nomás, qué bonito, ¿verdad? Pero para ese momento que él le dijo eso, es porque ella, junto a una multitud de personas, lo habían perseguido, lo habían apedreado y se estaba muriendo el hombre, aquel predicador. Amén. Fíjese nomás. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios siempre va a transformar el corazón que desea ser transformado. Amén.
Siempre. Bueno, démosle gracias a Dios, hermanos. Espero que usted haya entendido el mensaje en esta ocasión. Un mensaje de santidad, un mensaje de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas personales. Quisiéramos que todos los que oyen la palabra de Dios fueran transformados, pero solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Ningún hombre puede transformar nuestras vidas. Nadie tiene el poder de transformar a otra persona, solamente el Espíritu Santo. Amén. Pero siempre lo va a hacer con dulzura, con amabilidad, con cariño, con ternura, con amor. Cuando aquella alma Así es, amén. es sensible a su voz y dice: aquí estoy, Señor, Sí. trabaja conmigo, bendice mi vida, Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias una vez más. Le damos gloria, mi Dios. Personalmente, Señor, le agradezco por la obra, Señor, que empezó a realizar conmigo desde hace más de 20 años, Señor. Tantos años, que es casi la mitad de mi vida siguiéndole, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Gracias porque han venido luchas, tribulaciones y aflicciones, Señor. Pero aquí estoy de pie todavía por su gracia. Le pido que bendiga a todos mis hermanos, porque de igual modo, Señor, han caminado entre luchas y pruebas, Señor. Pero siguen aquí, Señor. Seguimos aquí, Señor, dispuestos hasta el fin a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Bendito Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Oro por los que nos visitan en este día, Señor, para que usted obre en sus corazones, mi Dios, para que usted les bendiga, les guarde, les transforme, Señor, conforme a su gracia y a su voluntad. Le pido por sus almas. Le pido, Señor, por sus necesidades, Padre. Dios mío, oro en esta hora con todo mi corazón por esa cirugía que va a recibir Raquelita, Señor. Sabemos que usted va a estar y está, Señor, en este negocio, Señor, en esta operación, y usted se va a glorificar, Señor. Le pedimos por ella, por su familia, Señor, que sea su nombre glorificado. Le rogamos, Señor, por los que no pudieron llegar en esta tarde, Dios mío, para que conforme a su voluntad supla sus necesidades, Señor. Oh Padre bendito, gracias, Señor. Pedimos por los que quizás están enfermos en esta tarde, para que ponga su mano en ellos, para que les bendiga, para que los sane, Señor. Oramos por todos y cada uno, Señor, de aquellos que, Señor, queremos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.